Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto saludarlos. Buen día, Lice. Buenos días, bienvenida. Buen día, Licen. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, una vez más, sean bienvenidos al equipo. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana y bueno, el día de ayer que haya sido un día productivo para todos. Bueno, hoy vamos a continuar la materia de lenguaje. Ya es nuestra cuarta clase. Y hoy vamos a dividir nuestra clase otra vez en dos partes. La primera que tiene que ver con la revisión de la tareita que tenían que hacer y la segunda parte con la continuación de la unidad número 2, ¿no? En su segunda parte también. No se olviden que ya la plataforma está habilitada. Ya también está el tema uno, la unidad uno completa en la plataforma. Tienen que hacer el foro, tienen que subir la tarea que ya tienen hecha ustedes y luego tienen que, las dos tareas, ¿no? Las dos tareas que están realizadas, terminadas, concluidas ya por ustedes. Y finalmente tienen una autoevaluación de 12 preguntitas que tienen que responder. Es una especie de como tipo examencito, ¿no? Para ver, ya ustedes vayan practicando. Esa es la idea de estos cursos, ¿no? Que ustedes practiquen y el cómo les puede venir su evaluación en el momento en el que tienen que darlo. Bien, vamos a comenzar revisando nuestra tarea. A ver, Tengo una pregunta. escucho. Disculpa. Ayer intenté subir la tarea la primera del primer tema y del segundo y no Ya, pude. No sé qué hacer. Lice, sí, eh, yo también, el primer práctico sí lo pude subir ujú, sobre la sílaba, pero el otro que es el siguiente tema de la acentuación, quise subir esa tarea, pero decía que aún no estaba como para subir el práctico. ya. Eh, Les voy a hacer la explicación breve. Lo que pasa es que la universidad les va, tienen ustedes que ir viendo en orden, ¿listo? Primero tienen que abrir el temario y se les tiene que marcar la casilla. Y, a ver, vamos a ver por acá un poquito para ayudarlos. Ujú, ¿qué tenemos? Ya, les voy a compartir la pantalla de la universidad, ya, de la plataforma. Vamos a ver en el modo estudiante de cómo ingresarían ustedes a la plataforma, ¿ya? Bueno, esto es lo que a ustedes les aparece cuando entran a la plataforma y ahí están en la parte inferior, después de haber visto la asignatura de lenguaje, todos los temas que vamos a llevar en cuanto a contenidos. Abajo vienen los temas, ¿no? La sílaba, la acentuación, morfología de la palabra y así hasta llegar al tema número 11. Ahora, ustedes tendrían que darle clic en la parte de la sílaba y se va a convertir en ese cuadrito rojo. Estarían seleccionando el tema. Luego, en la parte de abajo, a esto quiero llegar. Fíjense aquí en la parte derecha, ¿ya? Tienen que haber unas palomitas que marcan, ¿no? Que deben marcar esos cuadritos. Ahora, para que a ustedes se les habilite, por ejemplo, la subida del práctico número 1, tienen ustedes que haber visto en orden primero, primero tuvieron que haber entrado a contenidos de la unidad 1. Se le da clic ahí, ustedes, ahí está todo lo que ustedes tienen en el texto, está aquí, ¿sí? En información virtual, está en el mismo orden.
¿ya? Tipos de definiciones, estructura de la sílaba, ya todo está ahí. Ustedes tienen que revisar y si no tienen, comprendieron todo el tema, no hay nada más que revisar, entonces ustedes deben volver a la misma parte donde empezaron y fíjense aquí, ¿ya? A ver, ¿cómo estamos? Tienen que dar en esta, una vez ingresan, perdón, al contenido de la unidad 1, le tienen que dar avanzar, 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 si ustedes no quieren revisar con calma, ¿no? Pero el detalle es que la universidad les exige y les obliga a ustedes a revisar la información completa, ¿ya? Ya estamos en el diptongo, ahora estamos en diptongos crecientes, ahora vamos a pasar a diptongos decrecientes, estamos en triptongo, estamos en hiato, estamos en tipos de hiatos. Todo esto está en el libro, por si acaso, ¿no? Vocales irregulares y listo. Hemos llegado a la última parte. Le dan salir del libro, no hay ningún problema. Y fíjense que en la parte derecha ya se marcó como vista terminada la unidad, ¿no? Esta actividad ya ha sido concluida y automáticamente se te habilita la segunda actividad, que es ver el video de la primera parte. Ustedes simplemente abren ese video, ¿ya? Si ustedes no quieren revisar el video a detalle, lo avanzan simplemente hasta el final, ¿ya? Ahí está, hemos llegado al final del video. Listo, hemos concluido, ya está visto el video, entonces ya se marcó tu segunda actividad como posible. Ahora, nos vamos al foro, entramos al foro, la sílaba. Ahí tienes que añadir un tema. Ahí está, dice foro la sílaba. En este foro debes responder una de las siguientes preguntas con una explicación breve y un par de ejemplos. Ya tu compañera Fernanda Ibáñez lo ha hecho. Ahí aparece. Esta es la forma en la que la universidad a ustedes les controla el que ustedes estén trabajando. ¿Ya? Ahí está, aparece registrado tu nombre completo y todo. ¿Listo? Entonces, lo único que tienes que hacer es añadir un tema nuevo, ¿ya? Tú eliges una de estas tres preguntas para responder, cualquiera de las tres, no las tres, ¿ya? Yo voy a elegir entonces la pregunta número 1, o la que ustedes quieran, ¿no? Anoto ahí cuál es la que voy a responder, cuál es la diferencia entre un hiato y un diptongo. Esa es la que yo voy a responder, ¿no? Ahora aquí respondes tú, ¿cuál es la diferencia? Y entonces tú escribes una respuesta coherente, ¿no? La diferencia entre un hiato y un diptongo es que el diptongo no se separa, no se separan sus vocales, ya. Bueno, y así tienes que dar un par de ejemplos ahí, ¿ya? Tu respuesta no necesariamente tiene que ser extensa. Cuando acabaste tu foro, le das enviar foro, enviar foro. Ya enviaste y fíjate automáticamente tu nombre queda registrado ahí. Esa es la forma en la que la universidad te está tomando asistencia. ¿Listo? Directamente te toma esta asistencia la universidad, no yo. ¿Ok? Fíjate, ahí aparece ya tu nombre y qué has respondido. Ahí están todas tus respuestas. Una vez concluiste, enviaste ya, otra vez vuelves al lenguaje A6 y fíjate que ya el foro está marcado y automáticamente ya te habilitó la actividad siguiente, que es enviar el trabajo práctico. Le das trabajo práctico, le das agregar entrega. En agregar entrega ya tu tarea está hecha, ¿no? Está terminada. Entonces lo único que tienes que hacer es enviar una tarea o enviar esa tarea que ya hiciste. No sé dónde estará en tu celular o en tu computadora. Seleccionar archivo, ya sea yo lo tengo aquí, por ejemplo, ejercicio. A ver, lo tengo en el escritorio, tengo humanidades, yo tengo la unidad 1, tengo mi ejercicio de la primera parte. Bien, lo voy a subir, ya le di seleccionar, subir este archivo.
Ya está el archivo ahí, le doy guardar cambios, ahí está, lenguaje ejercicio primera parte. Antes de enviar, yo puedo editar esa entrega, puedo eliminar esa entrega, o si estoy seguro o segura de que esa es la tarea que quiero enviar, le doy enviar tarea, ya está, ya envié, ya está, confirmar envío, dice, continuar le doy acá, y listo, ahí está, enviado. Enviado para calificar, sin calificar todavía, y ahí está tu tarea. Ahora otra vez vuelvo a donde estaba al inicio, y fíjate que aquí ya está tiqueado y te habilita automáticamente la siguiente actividad. A ustedes, ¿por qué no les está permitiendo subir? Vamos a ver esto más para que ustedes se den cuenta por qué no les está permitiendo subir. Ahí está el segundo video de la primera actividad. No quiero verlo completo porque ya entendí el tema, perfecto. Lo voy a dar hasta el final. Listo, ahí está. Ahora voy a volver a la sílaba. Me va a aparecer tiqueado el video automáticamente. Ahí está, he cumplido. Recién me habilitan el práctico número 2, la tarea número 2. Ahí está. Antes, fíjate que acá. Ok. Práctico segunda parte. Yo esto ya lo envié, estaba practicando, ¿ya? Ya está enviado entonces. Después de todas esas actividades que tú tienes, al final tienes un cuestionario, ¿ya? Ahí está. Yo ya lo hice ese cuestionario por si acaso. Ya estaba practicando para explicarles a ustedes precisamente. Ya está, ya resolví. Y al final de todo te tiene que quedar así, toda la unidad 1, marcado. Aquí en la parte derecha con esas palomitas. Esa es la forma en la que la universidad te hace seguimiento a ti. Y recién estará habilitada, luego vas a la acentuación, unidad 2, que ya la estamos avanzando. Igual, fíjate, aparece lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? No te va a permitir enviar la actividad 2 si tú no has visto en orden las actividades. No has abierto el tema, si no has visto el video, si no has mandado no has hecho el foro, si no has mandado la tarea 1, tienes que ir en ese orden y debes ir tiqueando o automáticamente el sistema te lo va tiqueando como tarea terminada y recién te habilita la siguiente actividad para poder enviar trabajar. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es así en todas las materias, por si acaso. No es solo el lenguaje, no es que yo les esté poniendo trabas o que les esté complicando la existencia. Está en todas las áreas eso. Esto no lo controlamos nosotros directamente, sino la universidad. ¿Se comprendió la explicación? Sí, Lisa. Sí, Ok. Deben ir en ese orden, ¿ya? Si no, si ustedes no quieren leer, por ejemplo, la bibliografía digital, ¿no? El libro digital, perfecto. Le dan continuar, continuar, continuar hasta llegar al final. Ya le va a marcar el sistema como leído el material, ¿ya? Si el video no lo quieren volver a ver completo, le dan directo hasta el final del recorrido del video y listo hasta que se termine y continúan con la siguiente actividad. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, nuestra actividad. Aquí tenemos 29 estudiantes. Nos faltan unos pocos más. Ok, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ya estamos todos los que tenemos que empezar la clase, la materia de lenguaje. Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Espero que esta clase sea muy productiva para ustedes. No se olviden de registrar sus nombres completos en la sala del chat o en la parte del chat, por favor. Y bueno, espero que la explicación de la plataforma haya sido de provecho y de servicio para ustedes, ¿no? Exploren la plataforma, no van a perder nada explorando la plataforma. ¿Listo? Explórenla. Nos tenemos que adaptar a estas nuevas modalidades de educación, ¿ya? No va a ser solo por este tiempo, va a durar
buen tiempo la educación virtual y no creo que nos deshagamos de la educación virtual fácilmente. Ya va a formar parte de nuestra vida cotidiana, así que hay que acostumbrarse y darle chance, ¿no? Darle el tiempito necesario para explorar a estas cositas nuevas que hay. Nadie estaba preparado, ni yo como maestro estaba al 100% preparado para la era virtual. Nos hemos tenido que preparar bastante en cuanto a educación virtual y ahora también les va a tocar a ustedes prepararse mucho en lo que es educación virtual. Bienvenidas, bienvenidos. Ahora sí, revisamos nuestra tareita, a ver cómo les ha ido. Recuerden que estamos en el trabajo de la acentuación, ¿no? Recuerden que estamos trabajando acentuación. La acentuación se va a hacer presente en el plano del lenguaje hablado, ¿no? Por lo tanto, es fonológico. El acento es fonético fonológico. Va a depender de la mayor intensidad de voz que tenga una sílaba dentro de una palabra. A ver, aquí teníamos que resaltar la sílaba tónica en las siguientes palabras y clasificar esas palabras si son de tipo aguda o de tipo grave. Por ejemplo, teníamos zapato, y zapato tiene la mayor intensidad en la segunda sílaba, contando de derecha a izquierda. Por lo tanto, si está en la segunda sílaba, es una palabra grave. No lleva tilde por una sencilla razón, porque termina en vocal O. ¿Listo? Encantaron. ¿Dónde está la mayor intensidad? Ta. Correcto. ¿Qué número de sílaba es? Segunda. 2. Exacto, 2. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Correcto. Es una palabra grave. Muy bien. Ventilador. ¿Dónde está la mayor intensidad? Dor. Dor, correcto. Es la primera sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Correcto. Aguda. Muy bien. Sobrenatural. ¿Dónde está la mayor intensidad? Ral. Correcto. Primera sílaba. Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Correcto. Si es en la primera sílaba, no lo duden. Siempre va a ser aguda. Acuario. ¿Dónde está la mayor intensidad? Cua. Correcto. Toda esa es la sílaba. Muy bien. Está en la segunda sílaba contando derecha e izquierda. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Correcto, es grave. No lleva tilde porque termina en vocal, ¿no? Tamarindo, ¿dónde está la mayor intensidad? Rin. Rin. Correcto, segunda sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Correcto, es grave. Generosidad, ¿dónde está la mayor intensidad? Dat. Dat. Correcto. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Muy bien. Monstruo, ¿dónde está la mayor intensidad? Mons. Correcto. Monstruo. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. ¿Está en la segunda? Grave. Muy bien. ¿Y teatro? A. A. Bien, excelente. Esto es un hiato, ¿no? Teatro. Está en la segunda sílaba. Por lo tanto, es una Grave. 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 Muy bien. Capataz. ¿Dónde está la mayor intensidad? Tas. Tas. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Ven que no es difícil, no es nada complicado el lenguaje, solamente es hallarle la vueltita a las excepciones, entenderle un poquito a las reglas, nada más. Luego es súper sencillo, ya no le tengan miedo al idioma. Si bien es cierto, es uno de los más complicaditos de aprender a nivel mundial, eso no quiere decir que no le encontremos el ritmo al lenguaje. ¿Listo? Bien, 2. Resalte la sílaba tónica en las siguientes palabras y clasifique la palabra según si es aguda, si es grave, si es esdrújula o sobreesdrújula. Por ejemplo, maniquí. Maniquí tiene la mayor intensidad en la primera sílaba. Como termina en vocal, debe llevar tilde y es una aguda. ¿Cómo analizaron héroe? ¿Dónde está la mayor intensidad? E. Bien. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Bien, excelente. Es una esdrújula. ¿Por qué? Porque la O de la E no pueden ir juntas. Si yo separo, va a tener 3 sílabas. Héroe. ¿Se dan cuenta? Por eso es esdrújula. Excelente trabajo. Ángel. ¿Cómo separaron ángel?
Bien, an es la mayor fuerza que recae ahí. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Excelente. No lleva tilde porque no termina en ninguna vocal, no termina en consonantes N ni S. Por lo tanto, lleva tilde. Termómetro. ¿Dónde está la mayor intensidad? No. Bien. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Correcto. Es una esdrújula. Muy bien. Está en la tercera sílaba. Pídaselo. ¿Dónde está la mayor intensidad? Pi. Bien. Pi. Sílaba número 4. ¿Qué tipo de palabra es? Sobre esdrújula. Correcto. Es una sobresdrújula. Muy bien. Adiós. ¿Qué tipo de palabra? ¿Dónde está la mayor fuerza? Excelente. Ahí. Por lo tanto, es una palabra de 2 sílabas y la mayor fuerza está en la primera. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Correcto. Revólver. La mayor intensidad está aquí donde está la tilde. Vol. Tiene 2 sílabas. Perdón, 3 sílabas. Y la mayor fuerza está en la segunda. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Muy bien. Adicción. ¿La mayor fuerza dónde está? On. Correcto. Sion. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Muy bien. Maracuyá. ¿Dónde está la mayor fuerza? Ya. Ya. Muy bien. Aquí está en ya. Está en la primera sílaba, por lo tanto es una Aguda. aguda. Excelente. Cólera. ¿Dónde está la mayor fuerza? Co. Muy bien. Tiene 3 sílabas. La mayor fuerza está en la tercera, por lo tanto va a ser una Esdrújula. correcto. Esdrújula. Muy bien, excelente trabajo. Lo han hecho bienísimo, así que felicidades hasta ahí. Ahora en la número 3, había que resaltar la palabra que debe llevar acento diacrítico en las oraciones. Recuerden que el acento diacrítico es la tilde que diferencia, que se coloca sobre un monosílabo, ¿no? Pero estos monosílabos son homófonos, ¿no? Y entonces para diferenciarse, uno de los dos debe llevar tilde. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en tú tienes razón, mas no debes gritar, la palabra que debe llevar tilde ahí, el monosílabo, es tú. Recuerden que ahí está funcionando como pronombre y cuando tú funciona como pronombre debe llevar tilde. Y los pronombres siempre aparecen al lado de un verbo. El verbo aquí es tienes. Cuando tú aparezcas siempre al lado de un verbo, va a llevar tilde. ¿Ok? Entonces la palabra que lleva tilde es tú. Ok, sigamos. 2. Esta rosa es para ti y esta para mí. ¿Cuál es la palabra que debe llevar tilde? Ti. Ti, Esta. mi, mi. No se olviden, pronombre personal. Para mí, mi. Reemplaza a yo. ¿Listo? Yo. Cuando ustedes vean el mi después de para, este es un secreto, ¿ya? Después de para, siempre va a llevar tilde. O cuando vean ustedes a mi después de a, siempre va a llevar tilde. ¿Listo? Siempre. Siempre va a llevar tilde el mi cuando esté después de para o después de a. Para mí, a mí. Generalmente el mi va a aparecer en esas dos situaciones. ¿Listo? Ese secretito se los dejo. Bien, 3. Ti no lleva tilde porque no hay dos ti en español. Siempre va a ser el ti pronombre. Para ti, de ti, ¿no? Pero no hay dos ti que se puedan confundir. Por eso no va a llevar tilde nunca. ¿Ya? Y recuerden que alguien me dijo por ahí esta, ¿no? Recuerden que la regla dice que ya los demostrativos, esta, ese, esa, aquel, ya no llevan tilde. Ya la Real Academia ha omitido la tilde porque no hay necesidad de colocarle tilde ya a estas palabras. ¿Ok? Bien. Y además aquí está como, claro, es demostrativo. Bien. 3. Hay un enfrentamiento agresivo entre él y tú. ¿Qué palabras lleva? Bien, él. Él es pronombre, por lo tanto debe llevar tilde. Él y tú. Aquí hay dos palabras. Él y tú, ¿no? Tú.
Recuerden, pronombres personales. Ajá. 4. Él no tiene la culpa de mi error. Él y mí. Él, ya, ahora sí otra vez les explico. La regla de que cuando mi debe llevar tilde, generalmente va a ser después de para y después de a. Ahora, fíjense acá, mi aquí no va a llevar tilde por una sencilla razón, ¿ya? Mi error está funcionando como posesivo, como adjetivo posesivo. Mi error, no como pronombre personal. Mi va a llevar tilde solo cuando funcione como pronombre y no como adjetivo. En mi error, ¿cómo se dan cuenta ustedes que es un adjetivo? Porque es un adjetivo posesivo. Mío, mío, mi error, tu error, su error. Esos son posesivos. ¿Listo? Cuando aparezcan como posesivo, aparezca el mi como posesivo, no es un pronombre, efectivamente, por lo tanto, no debe llevar tilde. Recuerden, para que lleve tilde, generalmente va a aparecer después de para o después de a. Y aquí está después de la preposición de. ¿Ok? Muy bien. Tenga mucho cuidadito en esos detallitos. ¿Ya? 5. Si viene, le diremos que sí. ¿Sí? Sí, El segundo. Excelente, diremos que excelente. sí. El segundo sí. Sí. Recuerden que el sí va a llevar tilde cuando estemos afirmando. ¿Vino Juan? Sí. Si viene, le diremos que sí. O sea, le voy a dar mi respuesta afirmativa, sí. ¿No? Es un adverbio. ¿Listo? Entonces, ese sí lleva tilde. El primero no. ¿Ya? El primero no, porque es una conjunción nada más. 6. ¿Es para mí o para ti? Mi. Mi, Correcto. Ahora sí, ese mi lleva tilde porque está después de para, ¿no? Muy bien. El ti no lleva tilde porque no hay dos tis, ¿ya? 7. Sí, puede casarse cuando quiera. Sí. sí, Correcto. ¿Por qué? Porque es un consentimiento, es una afirmación. Sí, puede casarse. Ahora, aquí hay otro detalle. Cuando ustedes respondan, cuando escriban y coloquen sí, quiero ir, ese sí debe ir con una coma. ¿Listo? Porque es primero la respuesta y después lo demás. Sí, quiero ir. Sí, deseo más chocolate. Sí, hay que dar el examen. Ese sí siempre va a ir con una coma. Ese es otro secreto de lo que viene a ser cuando escribimos el lenguaje. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, lleva tilde. Para que sea afirmativo, fíjense qué pasaría si yo no le coloco coma. Diría si puede casarse cuando quiera. Es como una condicionante, ya no es una afirmación. Por eso la coma es importante después del adverbio afirmativo, en este caso sí. ¿Ya? 8. Tu hijo irá donde tú vayas. Tú. En ¿Cuál la de los dos? primera. La primera. ¿A quién está reemplazando en pronombres este tú? A la mamá. A la mamá. A ¿Y la no es madre. el segundo? a la madre. El segundo sí está reemplazando a la mamá. Tu hijo irá donde tu mamá, pronombre La personal, segunda. tú. Exacto. En Ajá. cambio, aquí en la primera, fíjense por qué no va a llevar tilde. Hijo, tu hijo, otra vez aparecemos con la forma del posesivo, igual que este mi error, aquí arriba, ese mi error, ¿no? Aquí otra vez Ah, el tú. Tu hijo, su hijo, ¿no? Tu ya. hijo, su hijo, hijo suyo, posesivo, ¿sí? Tu hijo, por eso no lleva tilde. Ahí está como adjetivo posesivo ese tú. Por lo tanto, no va a llevar tilde. Además, va a ser adjetivo, recuerden esta otra regla. Cuando hay un sustantivo al lado, hijo es sustantivo y va a ser pronombre cuando haya un verbo al lado. Entonces, vayas es verbo. Yo voy, tú vas, él vas, ¿no? Cuando tú vayas. Por lo tanto, el pronombre siempre aparece al lado de un verbo. No se olviden de ese detalle. ¿Ya? Por ese motivo, el primer tú no va a llevar tilde. ¿Ok? No, el segundo. 9. ¿Prefieres té o café? Sí. Te. Té, obviamente, aquí ya lleva tilde té porque hace referencia a la infusión o al mate que se toma, ¿no? Bien. 10. Te invité a tomar el té de la tarde y no viniste. Te. De la Té tarde.
Excelente. T. El primer T no lleva tilde, es un pronombre átono, ¿no? Los pronombres átonos, otra vez, fíjense, otra vez se cumple la regla. El verbo aquí es invité y el pronombre aparece al ladito. Los pronombres siempre van a aparecer al lado de un verbo. Siempre. Siempre. ¿Ya? Siempre. Lávate la cara primero. Muy bien. 4. Complete los espacios con una de las dos palabras que están entre paréntesis. A ver cómo les ha ido acá. Mi y mi. Nadie cree en mí. ¿Listo? Fíjense que siempre aparece al final la palabra mi y aquí hay otro detalle. Puede aparecer después de la preposición en. Entonces, fíjense, para mí, a mí, en mí. Son 3 preposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el mi siempre va a aparecer después de una preposición. En estos casos, para, a, en. ¿Listo? Bien. No es mi culpa. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde, correcto. Mi culpa es adjetivo posesivo. Mi culpa, tu culpa, su culpa. Excelente trabajo. La tercera nota de la escala musical es con tilde, sin tilde. Sin tilde. Sin tilde, excelente. Nota musical va sin tilde. Es mi opinión y debes respetarla. Con tilde o sin tilde. Es mi. Con tilde. Sin tilde. Sin tilde, posesivo. Mi opinión, tu opinión, su opinión. Excelente. No llevan los adjetivos, en este caso, tilde. Correcto. A mí no me importa el dinero. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Correcto. Miren, ahí aparece la fórmula. A mí, para mí, en mí. Cuando esté seguido de esas 3 preposiciones, una de esas 3, el mí va a llevar tilde. ¿Ok? Bien. Tú y tú. La conocí en tu casa. ¿Con tilde o sin tilde el tú? Sin tilde. Correcto. Tu casa, su casa, mi casa. Posesivo. Su, tú. Ahí está el sustantivo casa. Muy bien. Tú jamás te equivocas. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde. Con tilde. Correcto. Ahí es pronombre. Tú jamás te equivocas. Por tu culpa me castigaron. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde. Tu culpa, su culpa, mi culpa. Posesivo. Tú eres quien siempre reclama. ¿Con tilde o sin Con tilde? tilde. Con tilde. Correcto, es pronombre personal. Muy bien, ya le están entendiendo, ¿se dan cuenta? Así es la dinámica. Él, vamos a ver cuál de los dos. ¿Compraste el periódico con tilde o sin tilde? Sin Con tilde. tilde. Sin tilde porque no está haciendo referencia a una persona. Va a llevar tilde cuando haga referencia a una persona, ¿ya? O a un sujeto. Pero no va a llevar tilde cuando acompaña un sustantivo, en este caso periódico. Periódico es un sustantivo y él simplemente está determinando. Es un artículo, aquí funciona como artículo. Bien, sigamos. Hoy se vendió todo el pan. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Sin tilde, otra vez, pan es su sustantivo y él es el artículo. El pan. Ok. Cuéntaselo todo a él. ¿Lleva o no lleva tilde? Con tilde. Bien, lleva tilde, correcto. Ahí sí, está haciendo referencia a una persona, él, a él, ¿sí? Ahora, generalmente, no siempre, generalmente va a aparecer después de una preposición a él, para él, ¿no? Siempre haciendo referencia a una persona, ¿ok? Bien, para no confundirle aquí. Bien, lo vieron ayer en el parque. ¿Lleva o no lleva tilde? No. No. Lleva. No. No Correcto, lleva no tilde. lleva, porque aquí está su sustantivo y él es un artículo. Creo que él te admira. ¿Lleva o no lleva? Sí, Lleva. lleva. Ahí está, ustedes lo han dicho. Él, creo que él, persona. Hay una persona a la que está haciendo referencia. Muy bien, sigamos. Sí y sí. Consulte si él vendrá. ¿Lleva o no lleva ese sí? No. No, correcto. No, porque no está afirmando nada. ¿Ya? 2. Por supuesto que sí. Yo lo haré. Sí lleva tilde. Lleva tilde. Sí, correcto. Sí, por supuesto que sí, es como afirmación, ¿ok? Solo piensa en sí mismo. Sí lleva tilde. Sí, aquí es una otra forma de usar el sí con tilde, ¿no? Cuando haga referencia otra vez a una persona en sí mismo, o sea, en mí mismo, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí sí va a llevar
tilde. Otra vez. Es lo mismo que la palabra mi. Siempre va a aparecer después de la preposición en, la preposición para o la preposición a. Así mismo, en sí mismo, para sí mismo. ¿Ya? Generalmente va a aparecer en esas situaciones este sí. Y va a llevar tilde. 4. Dime si me quieres. No lleva. No lleva. No lleva, excelente, no lleva porque está funcionando como una conjunción. Todavía no vuelve en sí. Sí lleva tilde. Lleva. Sí, muy bien. Aquí aparece detrás de en, entonces automáticamente debo colocarle tilde. T y T. ¿Te gusta el té de palta? ¿El primer T lleva o no lleva? No, No lleva. el segundo No. T. Excelente. El segundo está haciendo referencia a la infusión. Muy bien, ahí está. Me gusta el té caliente. Sí lleva. Sí lleva tilde. Muy bien. No te vayas todavía. No lleva tilde. No lleva. Excelente. Se dan cuenta que aparece al lado del verbo siempre, ¿no? Vayas es el verbo, ¿ya? Aquí arriba en el número 1 era ¿te gusta el té de palta? Gusta era el verbo y el té que aparece es su pronombre. Por lo tanto, los pronombres, fíjense que generalmente van a aparecer junto a un verbo. 4. ¿Te conté el nuevo chisme? No lleva. No lleva. Lleva. Muy bien, no no lleva. Excelente. D y D. D con tilde y D sin tilde. No dé mal ejemplo a los niños. Sí lleva tilde. Sí lleva. Sí lleva. Cuando sea verbo, cuando sea el verbo dar, deben colocarle tilde. Entonces, no dé, ¿no? No dé, dar. Mal ejemplo. Enfréntalo, aunque te dé miedo. No Lleva lleva tilde. tilde. Aunque te dé miedo. Sí lleva. Sí, porque es el verbo dar, otra vez. Aunque te dé miedo. ¿Ya? Siempre compro de esa tienda. No lleva. No lleva. Aquí no lleva. Sí, porque no está haciendo referencia a dar. Como en de miedo o de mal ejemplo, ¿ya? Mis primos llegarán de Chile. No No lleva. lleva. No lleva. No lleva, excelente. Me dijeron que done de corazón. Sí lleva. Lleva. Que No done de no lleva, excelente. ¿Saben por qué? Porque no está hablando de dar. Me dijeron que done de corazón. Cuidado, la oración sí está hablando de dar, la oración completa, pero la palabra de no es un verbo ahí, sino más bien es una preposición, de corazón. Aceite fino de corazón, esa propaganda que hace años salía, ¿no? Entonces, fíjense, ahí no es, no funciona como verbo, sino como preposición. Cuidado con no analicen ahí la oración completa, sino analicen la palabra en sí. ¿Ok? De. Muy bien. Así hemos trabajado, fíjense, por eso me gusta revisar los ejercicios con ustedes, Falta porque uno. ¿cuál falta? El C. El C. Venía a otra página. Les mandé 2 páginas. Ya. Sí. Lo vamos a revisar entonces. Oh my. A ver dónde estaba. Ahorita vamos a abrir el C. Ya. Qué raro, les había mandado 2 páginas. Ya, es la tarea que les voy a mandar hoy en sí. ¿Ok? Ya, revisemos el C y el C si ya les mandé. C y C, con tilde. No sé las respuestas del examen. ¿Lleva tilde o no? Sí lleva. Lleva. Sí, porque es el verbo saber, no se olviden. ¿Ya? Si estamos hablando del verbo saber o el verbo ser, ¿no? Sé quien quieras ser, ese sé es el verbo ser. Entonces, en esas 2 ocasiones va a llevar tilde del verbo saber o cuando hace referencia al verbo ser. ¿Ya? En los otros casos no. Este lugar se ha llenado de tierra. No lleva. No lleva. Correcto. Sé siempre amable con todos. Sí lleva. Sí, porque es el verbo ser. Excelente. El joven se marchó muy triste. No lleva. No lleva. Muy bien. Yo sé muchos secretos. Lleva. Sí lleva. Ok. Excelente. Ahí está. Listo. Resuelto el C.
Muy bien, ¿han tenido algunas dudas? Creo que la confusión del inicio entre cuándo lleva tilde mi, cuándo lleva tilde tú, cuándo lleva tilde de en esas situaciones, sí, siempre van a haber una serie de duditas, pero ustedes no se preocupen, con los ejercicios más la autoevaluación se va a ir resolviendo todo aquello. En el libro también se pueden encontrar más ejercicios si ustedes quieren seguir practicando. En el libro hay muchos más, hay hartísimos ejercicios en el libro. Yo solo de ahí he sacado unos cuantos para adaptarlos y revisar con ustedes en este proceso. ¿Listo? Bien. ¿Puedo continuar entonces con la continuación del tema 2, de la unidad 2? Le hice una pregunta. Sí. Yo me estaba atrasando un poco con las tareas, no hay problema si se lo puedo enviar de a poco, ¿no? Claro, ya la plataforma está habilitada, entonces ustedes en el tiempo libre que tengan, vayan subiendo sus tareas, vayan haciendo el foro, ¿no? Vayan avanzando en la plataforma. En la plataforma ya está toda la unidad 1. Está el libro digital que tienen que revisarlo, está el video que tienen que verlo y si no lo quieren ver ya saben cómo pasarlo. Está el foro 1, que tienen que responder una de esas 3 preguntas. Recuerden que ahí es simplemente una respuesta breve, concisa, ¿no? Y también está después del foro, ya viene la tarea 1, ahí deben subir la tarea 1, después vuelve a aparecer el video 2, la tarea 2 y la autoevaluación. Tienen 7 actividades en la unidad 1. Ahora, no lo vean extenso, no lo vean largo, porque ya las tareas ya están hechas, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes tengan tiempito, súbanla la tarea, nada más. Pero no se dejen avanzar con el tiempo, ojo, porque ese es el sistema o la forma en la que la universidad a ustedes les hace el seguimiento, ¿ya? No hay problema, no hay problema, porque la idea es que aprendamos, ¿no? Que ustedes recuerden y fosilicen esos recuerdos que ustedes tenían ya del colegio para estar listos en el examen que les toca. El primero, no, ya les van a mandar la fecha, no recuerdo qué fecha es ahorita, pero les van a enviar ya sus fechas de los 2 exámenes. ¿Listo? No hay problema en ese sentido. Muy bien. Ahora sí, seguimos nuestra unidad número 2. Ok, aquí teníamos acentuación, segunda parte. Ya. En esta segunda parte vamos a ver lo que su compañera me preguntó la anterior semana, el qué y el qué, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Esto ya lo vimos ahorita, el sé y el sé. El primer sé es del verbo saber. Va a llevar tilde cuando haga referencia al verbo saber. Por ejemplo, sé tocar el piano muy bien. Sé, ahí está funcionando como parte del verbo saber. Sé tocar el piano muy bien. También va a llevar tilde el sé o este tipo de palabra, ¿ya? Cuando haga referencia al verbo ser. Sé bueno con los demás. Sé amable con todos, ¿no? Ahí, por ejemplo, está haciendo referencia al verbo ser. Debo ser algo. Cuando hablamos o nos referimos a esas cosas o a esos detalles, debe llevar tilde el sé. Por el contrario, no va a llevar tilde cuando funcione como pronombre personal. Y recuerden que un pronombre siempre va a ir junto a un verbo. Se cansó de jugar. Cansó es el verbo y el se está al ladito funcionando como pronombre y no va a llevar tilde en esa situación. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 formas de uso del se. 2 con tilde y 1 sin tilde. No va a llevar tilde cuando haga referencia a un pronombre personal. Se cansó de jugar, se fue, ¿no? En esas situaciones. El te con tilde va a aparecer como un nombre o como un sustantivo haciendo referencia a la infusión que bebemos o tomamos, ¿no? Se fueron a tomar el té. Y no va a llevar tilde cuando haga referencia a un pronombre personal. Recuerden que los pronombres van a aparecer siempre junto a un verbo. Aquí, por ejemplo, te quiero volver a ver. Quiero es el verbo y el te es su pronombre personal. ¿Listo? Además, los pronombres hacen referencia a una persona. No se olviden, siempre hacen referencia a una persona. De con tilde hace referencia al verbo dar. De una limosna. De 10 bolivianos. Generalmente nosotros diríamos, dale 10 bolivianos.
pero cuando escribimos ya se suele usar esta otra forma de 10 bolivianos, de una limosna, ¿no? Ahí cuando haga referencia al verbo dar, estamos hablando de que esta palabra debe llevar tilde. No va a llevar tilde cuando la palabra de funcione como preposición. Por ejemplo, viene de dar un examen, llegaron de Europa, ¿no? En esas situaciones la palabra de no va a llevar tilde. Más va a llevar tilde cuando haga referencia a cantidad, cuando sea un adverbio de cantidad. Por ejemplo, se vendió más que ayer. Quiero más comida, ¿no? Ahí cuando hagamos referencia a cantidad, entonces el más va a llevar tilde. Y cuando haga referencia o sea simplemente una conjunción para unir palabras, ese más no va a llevar tilde. Y además ese más va a poder ser reemplazado por la palabra pero. Por ejemplo, se vendió más no lo suficiente. Es como decir, se vendió pero no lo suficiente. Cuando yo pueda reemplazar el más por la preposición pero, ¿ya? Perdón, conjunción pero, ahí el más no va a llevar tilde. ¿Listo? Esa es una característica básica del más que no lleva tilde. Funciona como conjunción, es decir, va a servir para unir dos oraciones nada más. ¿Listo? En esas situaciones el más no va a llevar tilde. Aún va a llevar tilde cuando sea un adverbio y aún va a poder ser reemplazado por la palabra todavía. ¿Listo? Cuando aún sea, se pueda reemplazar por la palabra todavía, entonces va a llevar tilde. Por ejemplo, aún no lo sabe. Si tú reemplazas por la palabra todavía, mira, es reemplazable. Todavía no lo sabe, aún no lo sabe. En esas situaciones, el aún lleva tilde. Esta es un secretito para que tú aprendas a diferenciar cuándo sí y cuándo no. No va a llevar tilde cuando funcione de la siguiente manera. También va a funcionar como adverbio, pero aquí va a poder ser reemplazado por las palabras incluso, también, hasta y siquiera. Por ejemplo, aún los niños lo saben. Si tú reemplazas, incluso los niños lo saben. También los niños lo saben. Hasta los niños lo saben. ¿Ya? Siquiera los niños lo saben. Fíjate, ese aún ha podido ser reemplazado por las 4 anteriores palabras que están arriba. Y cuando pase eso, ese aún no va a llevar tilde. Y va a llevar tilde cuando ese aún pueda ser reemplazado solo por la palabra todavía. Aquí les estoy poniendo lo más clarito posible para poder diferenciar el aún y el aún, porque los dos son adverbios, ¿sí? Pero uno puede ser reemplazado por una cierta cantidad de palabras y el otro por la palabra todavía, ¿ok? En esas dos situaciones lleva tilde uno y el otro no. Nota importante, esto sí es segurísimo, grábenselo. A partir de la reforma ortográfica de diciembre del año 2010, la conjunción o ya no lleva tilde y el adverbio solo no lleva tilde. En ningún caso estas dos palabras deben llevar tilde. ¿Se acuerdan antes que venía uno o dos? Cuando ponías un número y otro número y al medio iba una O, se colocaba tilde a esa O. Ahora no. En ninguna situación, en ningún caso, la O va a llevar tilde cuando funcione como conjunción. Y el adverbio solo tampoco. Solo, en cualquier caso que aparezca la palabra solo, no va a llevar tilde ya. Antes sí, se llevaba tilde, pero desde el año 2010 ya no lleva tilde en ninguna situación. ¿Ok? Lo mismo sucede o lo mismo ocurre con los demostrativos. Por ejemplo, este, ese, aquel, aquella, ¿no? Esas palabras antes llevaban tilde, ahora ya no. Desde las normas académicas de 1959, de la Real Academia de la Lengua Española, ya no llevan estas palabras tilde. Se solía usarlas todavía como, así como aferrados a no eliminar la tilde, pero actualmente ya es un error el que tú le coloques tilde, ¿ya? La obligación de la tilde ya no existe en estos pronombres demostrativos, ¿ok? Se van a encontrar libros antiguos todavía que sí le ponían tilde a los demostrativos, pero ahora ya no se debe colocar tilde a los demostrativos, ¿ok?
Ya no. ¿Cuáles son los demostrativos? Cuando tú dices ese, esta, aquel, aquella, aquellos, esos son demostrativos. ¿Listo? Ya no se deben colocar tilde a esas palabras. Muy bien. Ahora veamos el acento diacrítico en palabras interrogativas. Las palabras qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué, ¿ya? Que introducen oraciones interrogativas en nuestro idioma o en otras situaciones oraciones exclamativas, llevan siempre acento diacrítico o tilde. Pero a estas mismas palabras no se les aplica o no se les coloca tilde cuando carecen de dicha función, es decir, cuando no funcionan como palabras que introducen preguntas, cuando no tienen esa función de introducir palabras como preguntas, ¿ya? Oraciones u oraciones de tipo preguntas. Entonces, en esa situación no debo colocar tilde. Te voy a presentar, por ejemplo, ¿qué con tilde? ¿Qué desean almorzar? ¿No? Ahí está funcionando como pregunta, por lo tanto, ese qué debe llevar tilde. Y recuerden que en español se colocan los dos signos, ¿no? De interrogación, el signo de apertura y el signo de cierre. No es como en inglés u otros idiomas que solo se coloca el signo de cierre. En español, cuidado en su evaluación, deben existir los dos signos, ¿no? No se olviden de ese detalle. Ahora, aquí aparece el que sin tilde. Dijo que hoy llegará temprano. Ahí el que está funcionando como una conjunción, es decir, está uniendo dos oraciones, ¿ya? Dijo y hoy llegará temprano. Está uniendo con la conjunción que, por lo tanto, ahí no está apareciendo con la función de pregunta. La palabra que en esa situación no va a llevar tilde. ¿Listo? Bien, veamos a más detalle el cuándo que va a llevar tilde y cuándo no. Aquí está, ¿qué con tilde? Cuando sea pronombre interrogativo en una pregunta directa. ¿Qué buscan en ese lugar? Es pregunta directa, por lo tanto va a llevar tilde. Cuando sea pronombre interrogativo en pregunta indirecta. Por ejemplo, quiero saber qué sucede. ¿Ya? Que alguien me diga qué pasa en esas situaciones que no tienen signos de interrogación, pero están haciendo preguntas de tipo indirecta, el que va a llevar tilde. ¿Ok? Cuando sea un pronombre exclamativo, cuando aparezca entre signos de admiración. Qué hermosa tarde, ¿no? Cuando sea un adjetivo interrogativo también. ¿Qué libro prefieres? ¿Ya? Ahí fíjense, es un adjetivo interrogativo porque está antes de un sustantivo. Libro es el sustantivo y el adjetivo interrogativo es qué, ¿ya? ¿Qué libro prefieres? Qué hermosa tarde. Quiero saber qué sucede. ¿Qué buscan en ese lugar? Entonces, cuando estén en esas situaciones o en ese tipo de estructuras, el qué va a llevar tilde. ¿Listo? Bien. No va a llevar tilde cuando sea un pronombre relativo. El muchacho que entró al curso es mi vecino. ¿Listo? El muchacho que entró al curso es mi vecino. Ahí fíjense, aparece como pronombre el muchacho que entró al curso. Ese que hace referencia al muchacho. Está indicando al muchacho. ¿Ya? Entonces ahí aparece como pronombre. No va a llevar tilde en esa situación. El que entró al curso es mi vecino. Aquí te lo demuestro porque es un pronombre. Ese que está reemplazando a muchacho. El que entró al curso es mi vecino. Y arriba, el muchacho que entró al curso es mi vecino. ¿Te das cuenta cómo funciona ahí en esa situación? Es un pronombre que está reemplazando a un nombre o a un sujeto y en esa situación no debe llevar tilde. Tampoco va a llevar tilde cuando sea una conjunción. Por ejemplo, en las oraciones sustantivas va antes del verbo y no va a llevar tilde en esa situación. Perdón, después del verbo, ¿ya? Muchos piensan que los niños no mienten. Piensan es el verbo e inmediatamente aparece la conjunción que. Muchos piensan y se supone que ahí falta información y para añadir la información que falta, yo tengo que ponerle un que por delante. Entonces ese que se une al verbo y forma toda la oración. Muchos piensan que los niños no mienten. ¿Listo? Ese que no debe llevar tilde porque está funcionando como conjunción. ¿Ok?
También va a funcionar como conjunción en oraciones subordinadas. Por ejemplo, Juan es más alto que José. ¿Listo? Juan es más alto que José. Ahí también no va a llevar tilde. ¿Listo? Por el momento nada nuevo. Estos ya lo conocían, ya lo sabían. El que va a llevar tilde cuando sea pregunta, cuando estén en una situación de pregunta directa o indirecta o en situaciones de admiración. ¿Ya? Y por el contrario, no va a llevar en estas situaciones que se las acabo de presentar. Ahora veamos cuál con tilde y cuál sin tilde. También puede funcionar con los plurales. ¿Cuáles con tilde y cuáles sin tilde? Pronombre interrogativo. En esas situaciones, cuando aparezca como pronombre interrogativo, ya llevará tilde. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el pronombre? Porque aparece al lado del verbo ser, es, ¿no? ¿De cuáles me habla? ¿Ya? ¿De cuáles me habla? Ahí aparece también como pronombre y entonces estamos hablando de que debe llevar tilde porque es una pregunta. ¿Listo? También va a aparecer como pregunta indirecta. No sé cuál es su trabajo. No entiendo cuál es la necesidad de querer salir. ¿No? Ese cuál va a llevar tilde porque es una pregunta indirecta. No lleva signos de interrogación, pero estoy de alguna manera haciendo una cuestionante de forma indirecta. ¿Ya? También va a funcionar como adjetivo interrogativo. ¿Cuáles tareas terminaste? Es raro este uso en español. Hasta suena y uno lo escucha bien raro, pero existe esta forma. ¿Ya? Tareas es el sustantivo y su adjetivo interrogativo es cuáles. ¿Cuáles tareas terminaste? Bien, en esas situaciones va a llevar tilde. No va a llevar tilde cuando el pronombre relativo, ¿ya? Cuando funcione como pronombre relativo. Generalmente va a ir acompañado de un artículo, en este caso, el, la, los o las. Por ejemplo, esa es su opinión con la cual no estoy de acuerdo. Fíjate ahí la palabra cual va acompañado de la. ¿Listo? En esas situaciones no va a llevar tilde. Ha escrito varios libros, los cuales son interesantes. Ahí va acompañado de los. En esa situación no va a llevar tilde. ¿Listo? Porque está funcionando como pronombre relativo. En la primera oración, con la cual está haciendo referencia a la opinión, su opinión. ¿Cuál? Está haciendo referencia a opinión. En la segunda, ha escrito varios libros, los cuales son interesantes. ¿Cuáles? Está haciendo referencia a libros. Entonces está reemplazando al sujeto o al sustantivo de libros. ¿Ya? Por eso funciona como pronombre. Sigamos. ¿Cuánto y cuánto? ¿Cuánto con tilde? ¿Cuánto sin tilde? En sus formas de femenino. Y además en sus formas de plural, ¿ya? ¿Cuánto? Veamos. Cuando sea pronombre interrogativo, debe llevar tilde, es decir, cuando aparezca entre signos de interrogación en forma de pregunta. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuántas veces ganaste? ¿Ya? En esas situaciones debe llevar tilde. Cuando aparezca como pronombre interrogativo en forma indirecta o en preguntas indirectas, dígame cuánto cuesta, por favor. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, no lleva signos de interrogación, pero es una pregunta de forma indirecta y debe llevar tilde. Cuando aparezca como pronombre exclamativo, ¿cuánto han subido los precios? ¿No? Ahí lleva tilde, cuando aparezca entre signos de admiración. Y cuando aparezca como adjetivo interrogativo. Otra vez, en forma de pregunta, pero esta vez la palabra cuántos va a ir acompañando a un sustantivo. En este caso, estudiantes. ¿Cuántos estudiantes dieron examen hoy? Listo, ahí aparece como adjetivo interrogativo que acompaña al sustantivo estudiantes. En esas situaciones va a llevar tilde la palabra cuánto. No va a llevar tilde cuando sea un adverbio. Te daré todo cuanto tengo. Ese cuánto está haciendo una referencia a una cantidad. Por lo tanto, es un adverbio y no va a llevar tilde. Cuanto mayor sean cuanto mayor sean las ganancias, ahí hay un error, ¿ya? Cuanto mayor sean las ganancias, más nos tocará, ¿ya? Cuanto mayor, otra vez, adverbio, cantidad, ¿listo? En esas situaciones no va a llevar tilde. No va a llevar tilde también cuando aparezca como pronombre relativo con el valor de todos los que o todas las que. Cuando aparezca con esos valores, no va a llevar tilde. Fueron inútiles
cuántas correcciones se le hicieron. Fíjate que puedo reemplazar, fueron inútiles todas las que se le hicieron. Es decir, estoy quitando cuántas correcciones y es reemplazado por fueron inútiles todas las que se le hicieron. ¿Ya? Haciendo referencia a correcciones. ¿Listo? Cuando yo pueda reemplazar la palabra cuántas hablando de correcciones, ¿ya? Ahí no va a llevar tilde. Aquí tengo un error y lo vamos a quitar ahorita. Ya. Ahora sí. Estábamos acá. Fueron inútiles cuántas correcciones se le hicieron. Ahora sí, para que no haya el margen de error. Entonces, la palabra cuántas no va a llevar tilde ahí cuando aparezca como pronombre relativo y además puede ser reemplazado por todos los que o todas las que. Y en este caso, si yo quito cuántas correcciones, puedo reemplazar tranquilamente. Fueron inútiles todas las que se le hicieron. Hablando de las correcciones, ¿cierto? Entonces, ahí está. En esa situación no va a llevar tilde. Cuantos le oían, le admiraban. ¿Listo? Cuantos le oían, le admiraban. Ahora, si yo quito el cuantos, todos los que le oían, le admiraban. ¿Te das cuenta que puede ser reemplazable por todos los que o todas las que? Todos los que le oían, le admiraban. Y quito la palabra cuantos. Cuando la palabra cuantos o cuantas sea reemplazable por todas las que o todos los que, entonces no va a llevar tilde. ¿Listo? Muy bien. Esa es la regla para cuánto. ¿Cuándo y cuándo? Con tilde y sin tilde. ¿Cuándo con tilde? Cuando es un pronombre interrogativo, no, en ese caso va a llevar tilde. ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo piensas trabajar? Listo, ahí está funcionando como pronombre, haciendo referencia a una persona, ¿ya? Y no, en esa situación, fíjense que aparece con signos de interrogación y serán preguntas directas, por lo tanto deben llevar tilde. También va a llevar tilde cuando aparezca como pronombre interrogativo en preguntas de tipo indirecta. Por ejemplo, confirmen cuándo llegarán, por favor, ¿no? Díganme cuándo van a ir a la casa, ¿ya? Ese cuándo es una pregunta indirecta y debe llevar tilde. No sé cuándo tendrá planeado viajar. ¿Listo? Es una pregunta indirecta que me gustaría que me responda de alguna manera, pero me da miedo tal vez hacer la pregunta directa, entonces lanzamos nosotros este otro tipo de preguntas, ¿no? Con la necesidad o sin la necesidad de que nos respondan, pero solemos hacer este tipo de preguntas indirectas. En esa situación debe llevar tilde la palabra cuándo. Cuando sea un pronombre exclamativo, obviamente entre signos de admiración, ¿cuándo vas a hacer ejercicio? ¿No? En esas situaciones, cuando aparezca entre signos de admiración, la palabra cuándo también debe llevar tilde. No va a llevar tilde cuando sea una conjunción. Lo haré cuando llegue a casa. Ahí solamente está uniendo estas oraciones. Llegue a casa con lo haré. ¿Listo? Lo haré cuando llegue a casa. Ven a buscarme cuando tengas tiempo. Ahí está apareciendo como conjunción, uniendo solamente oraciones. En esas situaciones no va a llevar tilde. ¿Ya? ¿Cómo y cómo? ¿Cómo con tilde? Va a llevar tilde cuando sea pronombre interrogativo. ¿Cómo te va? ¿Cómo se siente el enfermo? ¿Ya? En esas situaciones lleva tilde. Pronombre interrogativo en forma indirecta, ¿ya? O en pregunta indirecta también va a llevar tilde. No sé cómo hacer la tarea. ¿Ya? No llevan signos de interrogación en ese caso, pero estoy de alguna manera cuestionándome, preguntándome, no sé cómo hacer la tarea. ¿Sí? Entonces en esa situación lleva tilde. También cuando aparezca entre signos de admiración como pronombre exclamativo. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Ese. ¿Cómo pues? ¿No? Cuando hablamos así de esa manera, debe ir entre signos de admiración y debe llevar tilde. ¿Ok? No va a llevar tilde cuando aparezca como conjunción. Por ejemplo, no le gusta la forma como trabaja. ¿Ya? No le gusta la forma como trabaja. Allí está uniendo dos oraciones. No le gusta la forma y trabaja. ¿Listo? Está unido eso por la conjunción como. Como recibí tarde la noticia, no pude llegar a tiempo. ¿Ok? Aquí está funcionando como conjunción. Fíjate si yo puedo
de alguna manera cambiar de posición las oraciones, diré, no pude llegar a tiempo, como recibí tarde la noticia, ¿no? Entonces, fíjense ahí, la palabra como funciona como conjunción. También cuando funcione como verbo no debe llevar tilde, ¿ya? Cada día que como postres engordo más. Ahí la palabra como está como verbo y no debe llevar tilde. ¿Listo? En esas situaciones no debe usarse tilde en la palabra como. ¿Dónde y dónde? ¿Dónde con tilde? Se usará tilde cuando funcione como pronombre interrogativo. ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estamos? ¿Listo? Ahí lleva tilde la palabra dónde. También cuando hagamos preguntas de forma indirecta, ¿ya? No sé dónde dejé mis medicamentos, ¿ya? Otra vez, fíjense acá, está haciendo referencia, me estoy cuestionando yo mismo en esa oración, pero de alguna manera me estoy autopreguntando, ¿no? De forma indirecta, no sé dónde dejé mis medicamentos, ¿listo? Y cuando aparezca entre signos de admiración, miren de dónde viene, ¿no? En esas situaciones voy a usar el dónde con tilde. No voy a usar tilde en la palabra dónde cuando funcione como adverbio de lugar, haciendo referencia a un lugar. Por ejemplo, la plaza donde hay árboles frondosos es antigua. La plaza donde, es decir, ese donde está haciendo referencia a la plaza. Entonces ahí, cuando hablemos de adverbio de lugar o hagamos referencia a un lugar, la palabra donde no va a llevar tilde. No se veía nada desde donde estábamos sentados. Ese donde está haciendo referencia al lugar donde estábamos sentados. Ese donde, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí se habla de un lugar, por lo tanto, la palabra donde no va a llevar tilde. ¿A dónde y a dónde? Veamos a dónde con tilde y junto. ¿Listo? Tiene valor interrogativo. ¿A qué lugar hace referencia? Por ejemplo, ¿a dónde vas tan deprisa? ¿No? ¿A qué lugar vas tan deprisa? ¿Te das cuenta que puede ser reemplazado? Entonces, ese a dónde tiene un valor interrogativo, se escribe junto y con tilde. Y además hace referencia, puede ser reemplazado por ¿a qué lugar? A dónde, sin tilde, expresa un antecedente, es decir, te explico en este ejemplo. En el jardín a donde nos dirigimos, ¿ya? Fíjate, el a dónde aparece como antecedente de jardín, ¿ya? Es decir, aparece jardín primero como lugar, pero ese a dónde hace referencia otra vez al mismo jardín. En el jardín a dónde nos dirigimos, entonces ya debe aparecer un antecedente, es decir, debe aparecer un lugar específico antes de la palabra dónde, ¿ya? Si no aparece ese lugar específico, la palabra dónde no tiene sentido. Para que aparezca la palabra dónde, sin tilde y junto, tiene que aparecer un antecedente previo, ¿ok? En el jardín a donde nos dirigimos hay flores hermosas. Te presento otro ejemplo. La casa a donde vamos de vacaciones, ¿te das cuenta? Aparece la casa y después aparece ese a dónde. Ese a dónde hace referencia a esa casa. Si es que no hay un antecedente, la palabra a dónde no puede aparecer. ¿Listo? La casa a donde vamos de vacaciones no tiene internet. ¿Listo? Por eso dice expresa un antecedente. Quiere decir que el lugar debe aparecer primero y después recién la palabra a dónde. En esos casos se escribe junto y sin tilde. ¿Y cuando se escribe a dónde? Separado. Se emplea cuando no se expresa el antecedente, es decir, cuando no aparece el lugar primero. Por ejemplo, iré a donde tú quieras. No aparece un lugar previo, no aparece la casa, no aparece en el jardín, no aparece nada antes. Entonces ahí se usa separado y sin tilde. ¿Ya? Nos dirigimos a donde están ellos. No sabemos dónde están porque no hay un antecedente, no hay un lugar previo. Nos dirigimos a donde están ellos. ¿Dónde estarán? No sabemos. Pero ese a dónde no hace referencia a un antecedente, sino aparece de forma libre. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el a dónde con tilde, a dónde junto con tilde, a dónde junto sin tilde y a dónde separado y sin tilde. ¿Listo? ¿Quién y quién? ¿Quién con tilde? Es un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿quién ha levantado mi celular de la mesa? ¿Para quién serviste el jugo de naranja?
¿Listo? Ahí fíjense que aparece como pronombre interrogativo junto a un verbo, está además entre signos de interrogación, así que es la forma más evidente en la que se usa tilde. Pronombre interrogativo en forma de pregunta indirecta. Dime con quién andas. Listo. Ahí no lleva signos de interrogación, pero sí estoy haciendo una pregunta de forma indirecta. Cuando aparezca entre signos de admiración en oraciones exclamativas. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Sí? En esas situaciones, otra vez, el quién lleva tilde. No va a llevar tilde cuando aparezca como pronombre relativo y además pueda reemplazarse o sustituirse por el que, el cual, los cuales y las cuales. Por ejemplo, la persona en quien piensas no es confiable. ¿Ya? Por ejemplo, si yo reemplazo esto, la persona en la cual piensas no es confiable. ¿Te das cuenta? Puede ser reemplazable por la cual, las cuales, el cual, ¿no? Puede ser reemplazado. ¿Ya? La persona en la que piensas no es confiable. Pero puedo también usar la palabra quién. La persona en quien piensas no es confiable. Ahí no lleva tilde. Los alumnos a quienes se citó no se presentaron. Los alumnos a los cuales se citó no se presentaron. ¿Quiénes puede ser reemplazado por los cuales o quedarse con quiénes? En esa situación no va a llevar tilde. Quien mal anda, mal acaba. ¿Ya? El que mal anda, mal acaba. ¿Te das cuenta que quién puede ser reemplazado por el que? ¿No? El que mal anda, mal acaba. Entonces ahí quién no lleva tilde. ¿Listo? En esa situación entonces no uso tilde en la palabra quién. ¿Por qué con tilde y separado y por qué sin tilde y separado? Veamos el primer caso. ¿Por qué con tilde y separado? Cuando hacemos una pregunta, ¿por qué no hicieron la tarea? Ahí se escribe separado y con tilde. Cuando hacemos una pregunta indirecta también, me encantaría saber por qué tenemos que ir. ¿Listo? Ahí estoy haciendo una pregunta indirecta. Cuando funcione como pregunta, ahí sí voy a trabajar siempre el por qué con tilde. No se olviden de ese detalle. ¿Por qué separado y sin tilde? Cuando aparezca como preposición más pronombre relativo. Siempre es posible intercalar el artículo determinado. Fíjate, ¿cuál es la razón por qué te fuiste temprano? ¿No? ¿Cuál es la razón por qué te fuiste temprano? Ahora, fíjense acá. El por qué aparece ahí y al medio del por qué yo puedo poner un artículo. Cuando yo pueda poner un artículo y no altere en nada el significado de lo que yo estoy preguntando o lo que yo estoy diciendo o afirmando, entonces ese por qué no debe llevar tilde y debe ir separado. ¿Cuál es la razón por la que te fuiste temprano? ¿Ya? ¿Cuál es la razón por qué te fuiste temprano? ¿Te das cuenta? El la o el artículo la ahí puede aparecer al medio o no puede aparecer. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas posibles en que el por qué no debe llevar tilde y debe ir separado. Aquí te presento otro ejemplo. El motivo por que no asistí a clases fue mi estado de salud. Ahí es el por qué va separado y sin tilde. Ahora, al medio del por qué yo puedo añadir el artículo el o puedo quitar. En esas situaciones, el por qué va separado y sin tilde. El motivo por que no asistí a clases fue mi estado de salud. El motivo por el que no asistí a clases fue mi estado de salud. ¿Listo? Entonces el artículo puede ir metido al medio o si tú decides quitar el artículo, entonces te va a quedar el por qué separado y sin tilde. Aquí hay otro ejemplo. Los premios porque competían no eran interesantes. Los premios por los que competían no eran interesantes. ¿Listo? Ahí vemos otro ejemplo de por qué separado y sin tilde. También voy a usar el por qué separado y sin tilde cuando sea una conjunción subordinante. Aparece cuando el verbo antecede o rige la preposición por. ¿Ya? Se decidió por. Hay ciertos verbos que sí o sí necesitan la preposición por. ¿Ya? Por ejemplo, se decidió por, al final optaron por, ¿no? Están ansiosos por. ¿Listo? Fíjense, esos verbos necesitan de la preposición por.
decidió por, optaron por, optó por, ansiosos por. Siempre se está ansioso por algo, siempre se opta por algo, siempre se decide por alguien o por algo. Se dan cuenta que siempre esos verbos van a necesitar de la preposición por en ciertas estructuras. Cuando aparezcan estos verbos que necesiten esta estructura por, automáticamente el que viene después del por no lleva tilde y va separado. ¿Listo? Por ejemplo, se decidió por que viniera Pepe. Al final optaron por que no se presentase. Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto. ¿Te das cuenta que son dos oraciones que se fusionan para armar una sola? Y en ese caso aparece el por un lado y el que por otro lado uniéndose para armar una sola oración, pero en este caso van separados por qué y sin tilde. ¿Listo? En esas situaciones es que se usa el por qué sin tilde y separado. Ahora veamos el por qué con tilde y por qué sin tilde juntos. ¿Por qué junto con tilde? Cuando es un sustantivo común, generalmente va acompañado de el artículo o de un artículo, ¿ya? Por ejemplo, quiero saber el por qué. El artículo el está ahí, ¿cierto? Entonces lo está acompañando. Cuando vaya el artículo así, de esa manera, la palabra por qué se escribirá junta y con tilde. ¿Listo? Quiero saber el por qué. Aquí, no comprendo el porqué de su actitud. Otra vez aparece el artículo el por delante. Cuando aparezca un artículo, el, un por delante, entonces la palabra por qué lleva tilde y se escribe junto. Cuando no se escribe junto, ¿ya? Porque, porque junto, pero sin tilde. Cuando es una conjunción de causa. Por ejemplo, no vino porque se sentía con dolor de cabeza. O tengo que ir al oculista porque estoy viendo borroso. Cuando yo explico a través del por qué una causa de algo, entonces ese por qué no lleva tilde. Cuando te hacen una pregunta generalmente, ¿por qué llegaste tarde? Porque hoy tuve que ir al dentista. Ese por qué de respuesta es esto que te estoy presentando acá. Estás presentando una justificación, una causa o un motivo por el cual no viniste a clases, digamos, ¿no? Entonces, ese motivo, esa causa que tú estás presentando, esa causa es la que se escribe con ese por qué junto y sin tilde. ¿Listo? Ahí están los 4 por qué, las 4 maneras de usar el por qué. Bien, hasta aquí hemos llegado. Excelente, creo, porque hemos recordado lo que ustedes llevaban ya desde... Esto sí se lleva tercero de secundaria, cuarto de secundaria, quinto de secundaria, sexto de secundaria, así que se ha recordado un poquito. Y los que no han llevado esto, bueno, ahí está en el libro para seguir repasando y este tema es interesantísimo en todo sentido porque suele confundirnos mucho. ¿Ya? Bien. Atildamiento de palabras con hiato. A ver, veamos. Seguimos con tildes, no se olviden acentos y todos esos detalles. El hiato de vocal cerrada. Cuando hablamos de hiato ya saben que son dos vocales fuertes o dos vocales abiertas que no pueden aparecer juntas al separar las sílabas, sino que deben ser separadas en sílabas distintas, ¿no? Si una palabra está formada por una vocal cerrada tónica y con tilde, u con tilde, más una vocal abierta átona, a, e, o, pero sin tildes, y viceversa, entonces la vocal cerrada llevará la tilde. Por ejemplo, alegría, poderío, o. ¿Listo? Esa es una regla. Entonces, cuando aparezca un hiato de vocal cerrada, la vocal que va a llevar la tilde siempre va a ser la vocal cerrada. ¿Listo? Siempre. Caída, freír, baúl. ¿Listo? Ahí está. La I es vocal cerrada, la U es vocal cerrada y van a llevar tilde siempre cuando estemos hablando de hiatos de vocales cerradas o de vocal cerrada. Otra forma de armar un hiato se trata de un hiato de vocales abiertas. Si una palabra está formada por dos vocales abiertas que pueden ser A, E, O, entonces se acatan las normas generales de atildamiento. ¿Listo? Va a seguir las normas generales, por ejemplo, de las agudas, de las graves, de las esdrújulas y las sobreesdrújulas.
Rehén, por ejemplo, ¿ya? Si yo separo esta palabra en dos, va a quedar en 2 sílabas. Rehén. Y va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque termina en N. Además es una palabra aguda, ¿ya? Rehén es una palabra aguda, termina en N y debo colocarle tilde. Caótico. Caótico, ¿no? Tiene 4 sílabas. La mayor intensidad está en la tercera sílaba. Es una palabra esdrújula. Debo colocarle tilde. Aéreo. Aéreo. Tiene 4 sílabas también. La mayor intensidad está en la tercera sílaba. Debo colocarle tilde porque es una esdrújula, ¿ya? Entonces siguen las normas regulares de atildamiento. Peón. Peón es una palabra de 2 sílabas. La mayor fuerza está en la primera, termina en N. Debo colocarle tilde porque es una aguda. Preámbulo, ¿ya? Preámbulo tiene 4 sílabas. La mayor fuerza está en la tercera. Debo colocarle tilde porque es una esdrújula. Eólico. Eólico es una palabra de 4 sílabas. La mayor fuerza está en la tercera. Es una palabra esdrújula, debo colocarle tilde. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando las palabras lleven un hiato de 2 vocales abiertas juntas, van a seguir las normas regulares de atildamiento, las normas generales de atildamiento de las agudas, de las graves, de las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Por el contrario, cuando el hiato sea de vocal cerrada, no va a seguir esas normas porque la tilde va a caer siempre en la vocal débil. ¿Listo? En la vocal cerrada. Muy bien. Eso en cuanto a atildamiento de hiatos. Atildamiento de palabras compuestas. A ver, las palabras compuestas son aquellas que uniendo 2 o más palabras simples forman una sola. De igual manera, se puede construir una palabra compuesta por anteposición de un prefijo griego o latino, grecolatino, a una palabra simple. Bien, en resumen, las palabras compuestas necesitan, ¿no?, unir 2 palabras simples para armar una tercera, así de sencillo, ¿ya? O formar una sola. Y muchas de esas palabras se van a servir de prefijos griegos o prefijos latinos. Por ejemplo, para rayos, 2 palabras, parar y rayos, unidas ya forman para rayos. Enhorabuena, la palabra enhorabuena se escribe junto por si acaso y tiene 3 palabras. En, que es una preposición, hora, que es un sustantivo, y buena, que es un adjetivo. Las 3 palabras juntas arman enhorabuena. Mediodía tiene 2 palabras, medio y día. Forman una tercera, en este caso mediodía. Minifalda. Minifalda está compuesta por 2 palabras. Minifalda. En esta situación tengo un adjetivo mini y un sustantivo falda. Para unir estas 2 palabras y me va a dar una tercera, en este caso que es minifalda. Automóvil, compuesto por auto y móvil. 2 palabras para unirse y formar la palabra automóvil. Bisabuelo, bisabuelo, 2 palabras también. ¿Listo? Estas son palabras compuestas. ¿Listo? A eso me refiero cuando hablo de palabras compuestas. Para el estudio de atildamiento de las palabras compuestas se deben considerar 2 grupos de palabras. ¿Listo? Las palabras compuestas de manera general y las palabras con verbo más pronombres átonos. Vamos a ver en orden estas 2 formas. El atildamiento de palabras compuestas en general. Son aquellas palabras que en su estructura están compuestas por 2 o más palabras simples. Por ejemplo, pueden ser 2 sustantivos, puede ser un sustantivo más un adjetivo, pueden ser incluso 2 adjetivos, puede haber una preposición más un adjetivo más un sustantivo. El detalle es que deben existir palabras simples unidas. Por ejemplo, telaraña, tela más araña, telaraña. Girasol, girar más sol, girasol. Mal humor, mal y humor unidas forman mal humor. Cada una de las 2 palabras que unen funcionan por separado de manera normal. Y al unirse, y con su propio significado. Y al unirse dan una tercera palabra con su propio significado también. Caso número 1. Si la primera palabra que forma la composición no lleva tilde y la segunda la lleva, se mantiene la tilde. Por ejemplo, auto más móvil. La primera no lleva tilde, la segunda sí. Al unirse las 2 palabras, se mantiene la tilde en la segunda palabra, automóvil. Lo mismo pasa con penta más campeón, pentacampeón. Se mantiene la tilde en la segunda palabra. Radiografía, radio más grafía.
la tilde está en la segunda palabra. Al unirse estas dos palabras, se mantiene la tilde en la segunda. Radiografía. Esa es la primera regla. Segunda regla, si un adjetivo tiene tilde, al añadirle el sufijo mente, se mantiene la tilde. Cuando yo añado a cualquier adjetivo el sufijo mente, se mantiene la tilde. Por ejemplo, ágil más mente. Ágil lleva tilde. Cuando uno estas dos palabras, se mantiene la tilde en el adjetivo. Ágilmente. Cortésmente. Cortés es el adjetivo que lleva tilde. Si sumo mente, al unir, se mantiene su tilde. Enérgicamente. Enérgica es el adjetivo que lleva tilde. Si uno mente, se va a mantener enérgicamente con su tilde en el adjetivo. ¿Ya? Pero si el adjetivo no tiene tilde y le aumento el sufijo mente, la forma compuesta no lleva tilde. Por ejemplo, suavemente. Suave no lleva tilde, entonces cuando yo una estas dos palabras, no voy a ponerle tilde porque el adjetivo no lo lleva, ¿ya? Suavemente. Dulce más mente, dulcemente. Oral más mente, oralmente. En esa situación, fíjense que ninguno de estos adjetivos lleva tilde y cuando yo una este adjetivo con la palabra mente, debo mantenerlo intacto, no tengo por qué colocarle tilde porque en su origen el adjetivo no lo lleva, ¿ya? Caso 3. Si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solo la segunda mantiene la tilde. Quiere decir que si dos palabras las dos llevan tilde, solamente la tilde se va a mantener en la segunda palabra y se elimina la tilde de la primera palabra cuando se unen. Por ejemplo, céfalo más tórax, las dos llevan tilde. Si yo uno estas dos palabras, cefalotórax, la primera pierde su tilde y la segunda la mantiene. Décimo séptimo, las dos llevan tilde. Si yo uno, décimo séptimo, la primera pierde su tilde y la segunda la mantiene. Duodécimo, dúo pierde su tilde y décimo mantiene. Si las dos palabras que conforman la composición no llevan tilde, la palabra compuesta acata las normas generales de atildamiento y la norma especial de vocal en hiato. Por ejemplo, altavoz. Alta más voz me da altavoz. Entonces, la mayor intensidad va a caer en la primera sílaba. No va a llevar tilde porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. Acata las normas de atildamiento. Camposanto. Camposanto es una palabra grave. No lleva tilde porque termina en vocal. Puntapié. Puntapié. Fíjate que aquí la palabra pie no lleva tilde sola porque es un monosílabo. Pero al unirse a la palabra punta, ya debo analizarla como una palabra compuesta. Entonces diré puntapié. Tiene 3 sílabas. La mayor intensidad está en la primera sílaba. Y si está en la primera sílaba, quiere decir que es una palabra aguda. Lleva tilde porque termina en vocal. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita? Ok. Ahora escúchenme. Voy a explicarles rapidito lo que voy a enviarles hoy. Ya. Lo que me interesa es que en la plataforma, por favor, vayan, no se dejen avanzar con el tiempo, ¿ya? No se dejen pisotear con el tiempo. Yo les voy a mandar hoy la última tarea de este tema número 2, de esta unidad número 2. Ya nos queda muy poquito. Mañana terminamos la unidad 2 y comenzamos la unidad 3. ¿Listo? Cualquier duda que tengan en sus actividades, pueden ustedes mañana consultarme en la clase, no hay ningún problema, ¿ya? Y les pido que no se dejen pisotear con la plataforma. No lo dejen todo a última hora antes del examen porque se van a saturar de mucho trabajo y después no van a poder cumplirlo ni subirlo. ¿Ya? Miren que están revisando las tareas conmigo. Entonces, importantísimo que las vayan trabajando a conciencia sus tareas y las vayan subiendo a la plataforma. ¿Listo? No se olviden de trabajar la autoevaluación también del tema de la unidad 1. Y hoy voy a subir la autoevaluación de la unidad 2, aunque vamos a acabar esta unidad mañana en un breve tiempito que vamos a tener en la clase. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? Dice, para ingresar a la plataforma, ¿nos dio contraseña o cómo podemos ingresar? La universidad les ha enviado la contraseña a cada uno. Eso no lo manejo yo, lo maneja la universidad. Y les ha mandado también un tutorial de cómo explorar e ingresar a la plataforma. Si no lo tienen... El usuario, su correo y la contraseña es el número de cédula.
Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias por el apoyo. Exactamente, esa es la lógica para ingresar. Bien. De todos modos, si es que tienen algún problema, pregúntenle al administrador del grupo. Creo que hay 3 administradores. A cualquiera de los 3 se les pregunta directamente o se les llama y les responden inmediatamente, ¿no? Es también su deber responderles. ¿Ya? Muy bien, no se olviden de registrar sus nombres en la parte del chat, los que no lo hicieron o las que no lo hicieron. Y conmigo va a ser hasta mañana. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Los veo mañana. Que tengan una excelente tarde, un excelente día hoy.